Ya, Bienvenidos a Ajedrez Inclusivo. Buenas tardes, Franco. Buenas noches para ti. buenas noches. Mm. Esta noche vamos a hablar algo fascinante, algunas curiosidades del ajedrez. Vamos a hablar sobre Benjamin Franklin y su libro La moral del ajedrez. Pero antes de entrar ahí, aclárame, ¿cómo fue que conocías de Benjamin Franklin y cómo fue que sabías que él había hecho aportes a la electricidad? Bueno, pues fue de chico, en un libro de Walt Disney, que había historias, pues ahí aparecía la historia de Benjamin Franklin y que inventó la electricidad a través del pararrayos y Ujú. que él regentaba, él intentaba buscar trabajo, iba a una imprenta, le cerraban las puertas y por casualidad, por una chispa, pues fue como que descubrió la electricidad. Y fue lo que yo conocía de él. Y hoy, indagando, pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando he visto que tenía otras grandes cualidades, ¿no? Que fue un político significante en los Estados Unidos de América del Norte y que además fue un pensador del ajedrez, que me ha sorprendido. Eso ha sido para mí algo sorprendente, que desconocía totalmente. Y es algo que nos ayuda como monitores de ajedrez o como gente que gusta del ajedrez, ya sea que seas aficionado, ya sea que sigas el ajedrez porque quieres mejorar tu pensamiento crítico, como sea. Creo que esto es una motivación grande para todos nosotros el darnos cuenta que han habido grandes pensadores, grandes hombres de no solo la política, sino científicos, filósofos, gente que ha gustado del ajedrez porque han visto un beneficio grande en el juego ciencia. Así, para dar una pequeña caminada en la biografía de Benjamin Franklin, eh, vamos a mencionar que él vivió en 1706 a 1790 y no tuvo una educación formal, sino que él fue autodidacta. Dominó varios idiomas y campos de conocimientos. Fue un escritor, editor, impresor, científico, conocido por sus experimentos con la electricidad, incluyendo el pararrayos. También fue un diplomático, inventor. Él inventó la estufa de leña eficiente, un líder cívico, fundando la primera biblioteca pública, fíjate, y el primer cuerpo de bomberos voluntarios en Filadelfia. Pero además de todo eso, fue un ávido jugador de ajedrez y uno de los primeros y más famosos defensores y escritores sobre el juego aquí en América. Su pasión por el ajedrez lo llevó a escribir el libro que se llama La moral del ajedrez. Lo escribió en 1779 y se publicó en 1786. Y lo que tú y yo vamos a hacer aquí es un recorrido sobre la sinopsis del libro. Entonces, vamos a tomar los tres temas importantes que él toca aquí, que son la previsión, la circunvención y la precaución. Y para eso te voy a dejar a ti el tiempo para que tú nos describas estas tres partes que él escribió en su libro. Podemos empezar donde dice La moral del ajedrez de Benjamin Franklin. Sí. Argumenta que el ajedrez no es un mero pasatiempo ocioso, sino una actividad que fortalece varias cualidades valiosas de la mente, útiles en el curso de la vida humana, a través de la metáfora del juego. Franklin destaca cómo el ajedrez puede cultivar hábitos importantes. Primero, previsión, la capacidad de mirar hacia el futuro y considerar las consecuencias de cada acción.
En el ajedrez, esto se traduce en anticipar los movimientos del oponente y planificar las propias jugadas con antelación. Mm, ¿Sigo leyendo las otras dos o hacemos una breve reflexión de cada una y pasamos a la siguiente? Hacemos una breve reflexión. ¿Te acuerdas que acá cuando estábamos platicando entre nosotros acerca de la provisión, tú sacaste una palabra muy importante que es la profilaxis en el ajedrez? ¿Qué es lo que tú les enseñas a tus pupilos acerca de la profilaxis? ¿Qué es la profilaxis? Pues la profilaxis aparece en lo que yo acabo de leer en el ajedrez. Esto se traduce en anticipar los movimientos del oponente y planificar las propias jugadas con antelación, ¿no? Es decir, efectivamente, esa es la profilaxis. Es que tú haces una jugada anticipándote a lo que tu rival te va a hacer. En lugar de atacar, tú haces una jugada anticipándote a lo que te va a hacer el rival. Eso se llama la profilaxis. Y en el ajedrez hay el campeón del mundo Petrosian, por ejemplo, era considerado el rey de la profilaxis, ¿no? Que Ujú, también demostró ser un gran táctico, ¿eh? Pienso subir una partida que me enamoró totalmente de él en ajedrez inclusivo, donde fue impresionante lo táctico que jugó. Y es que, claro, una persona como él, que se anticipaba que era el rey de la profilaxis, ¿cómo no iba a saber también atacar, ¿no? Y claro, esto en la época de Benjamín, pues está claro que no se llamaba así profilaxis, ¿no? Pero se puede decir, o yo me atrevería a decir sin miedo a equivocarme, que la primera persona que habló en un tratado de ajedrez acerca de la profilaxis, sin él mismo saberlo, pues fue el propio Benjamín. ujú. Interesante. Ahora podríamos decir también que la profilaxis es como parte de ser creativo, porque no solo anticipar la jugada del otro jugador, pero también crear, incomodar al otro jugador con tu estrategia. Sí, sí, efectivamente. Y es que, claro, es lo que se decía del propio Petrosian, ¿no? Que cómo no iba a ser un jugador, cómo no iba a saber táctica cuando él, pues, precisamente se anticipaba a lo que sus rivales le iban a hacer. Y eso, pues, claro que generaba mucha frustración en sus rivales, ¿no? Sí, prácticamente podríamos decir que la profilaxis es como también nuestra parte intuitiva, porque tú estás tratando de razonar al jugador. Digamos, si un jugador juega en la apertura un D4, inducimos rápidamente de manera racional y de manera intuitiva que este jugador no es tan que se lance al ataque de una vez para acabarte en las primeras jugadas, sino la inducción ahí es que el jugador, aparte de estar tramando su ataque, está tramando su defensa, que es un poco más difícil con esos jugadores porque calculan muy bien sus jugadas. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que has dicho de las primeras jugadas, normalmente un jugador que te abre de E4, apertura abierta, pues lo normal es que sea de carácter más agresivo, ¿no? Y si te abre Sí, con D4, pues su juego tiende a ser más tranquilo. Pero mira, muchas personas acusaban a Petrosian de que en muchas de sus partidas, que no es verdad, porque yo he visto partidas suyas de ataque impresionantes, pero que él cuestionaban, ¿no? Si realmente sabía atacar. ¿Cómo no iba a saber atacar si él se anticipaba? Él ya veía los ataques del rival y por eso hacía la profilaxis. Entonces, sí, pues sí. Y lo que has dicho, pues sí.
abriendo con E4, pues eso ya te da una pista de por dónde va a ir la partida. Y D4, pues ya la partida pues tiende a ir más por caminos más posicionales, ¿no? Y si te saca un caballo, Un caballo F3 o una ingresa suelen ser complementos de peón de dama. Tú abres con C4 la apertura ingresa y muchas veces derivan a la jugada primera de 4 y caballo F3 también más de lo mismo. Es extraño que un caballo F3 vaya a derivar luego de un E4, ¿no? sí. Entonces suele ir ligado a apertura de D4. Mm. Podríamos seguir con lo que es la circunspección. Sí. La habilidad de examinar todo el tablero de acción, es decir, la totalidad de la situación. Implica evaluar la relación entre las diferentes piezas, los peligros a los que están expuestas, las posibilidades de apoyo mutuo y las probables jugadas del adversario. La habilidad de examinar todo el tablero en acción, la totalidad de la situación. ¿Qué es lo que hacen ahora los módulos? Sí. Si no, ¿verdad? Examinan todo a la perfección. Entonces, pues lo que era dicho, pues me recuerda a lo que acabo de decir, ¿no? En la evaluación de entre diferentes piezas, los peligros, es decir, no solo es evaluar el valor que tienen las piezas, ¿no? Porque a nosotros nos han dicho siempre desde pequeño, pues que un alfil 3 puntos, un caballo 3 puntos, pero luego añade los peligros a los que están expuestos, ¿no? Luego se puede tener las mismas piezas, pero la evaluación no se hace porque haya las mismas piezas en el tablero, ¿no? Mm. Y el adversario tenga las mismas, sino por cómo se ha desarrollado la partida. Y aparte, por ejemplo, Perdón, son muchos factores, Franco. un caballo. Si te das cuenta, la belleza del ajedrez es casi como en la vida misma. De nada te sirve tener el conocimiento si no sabes cómo implementarlo. Es lo mismo que en el ajedrez. No es lo mismo un caballo en el centro que un caballo en la orilla. No, sí, y lo que iba a decir es, por ejemplo, en un final, en una posición cerrada, pues Un el caballo te vale caballo, más que el alfil. sí, Pero en una posición abierta, el alfil, caballo es un cero patatero. Y el alfil, entonces, claro, no te puede, eso te puede guiar a modo estándar, pero luego, pues claro, uno pues va viendo conforme va adquiriendo los conocimientos de ajedrez, pues vas entendiendo el valor de la pieza en la posición correspondiente, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo, pues, que a mí se me ha ocurrido ha sido lo de caballo y alfil, posición abierta, posición cerrada. sí. Ujú. ¿Sabes de qué me acuerda eso que estábamos hablando ahorita? Me acuerda de una canción que se llama Desiderata. No sé si la has oído mentar, donde dice, ¿verdad? Que debemos de apreciar cada pequeño talento que tenemos en la vida porque en su fortuito cambiar del tiempo, nunca sabes cuándo esa habilidad te pueda generar, nunca sabes cuándo esa habilidad te pueda generar eh, tener una mejor valía en tu trabajo, cómo tener esa habilidad te puede abrir más puertas. Eh, Esto es realmente práctico, no solo para el ajedrez, sino para la vida misma. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No conocía esa canción y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mm. Ahora, si vemos en la precaución, ¿qué nos dirías tú ahí? Porque si te das cuenta, estas tres cosas se utilizan en la vida misma, en tu carrera, en tus relaciones también, digamos, con tus amistades, con tu familia.
que tú predices y dices, oh no, esta persona le va a molestar si yo hago esto. Tú ya estás pensando un paso adelante, ¿verdad? Sí, voy a citar la precaución, ¿no? Que no la he citado. Sí, La importancia de no actuar precipitadamente. Franklin enfatiza que al igual que en la vida, una vez que se realiza un movimiento o una decisión, es difícil retractarse. Esto se refleja en las reglas del ajedrez. Pieza tocada, pieza jugada y pieza soltada, pieza que quedada. Sí, es increíble, ¿no? Cómo fue un visionario, ¿no? Cómo eso, pues, efectivamente lo que va diciendo, lo que nos dice al principio de la precaución, que es extrapolable a la vida misma y cómo luego eso, pues, se extrapola en el propio reglamento del ajedrez, ¿no? Es increíble, yo como esto lo desconocía por completo, ¿eh? y Y fíjate que el poder que eso tiene, porque si te das cuenta, como seres humanos, cuando somos niños, somos muy dados a la impulsividad. ¿Qué yo, es lo primero que hace un niño cuando juega ajedrez? Es ¡pum! sí. Y tratar de dar mate lo más rápido posible. ¿Sí o no? El famoso mate pastor que me tienen los niños con el que les Sí. digo, no, no, no es bueno, ¿no? Y venga siempre con el mate pastor. Sí, sí, sí. Y que tienes que enseñarles a no, primero piensas, luego juegas. No te vas como lo obvio no es lo mejor, no es usualmente lo mejor. Y si te das cuenta es como sociedad o a donde vamos, te dicen es sentido común. El sentido común no existe. ¿Podrías explicar un poquito lo que son las reglas del juego equitativo del ajedrez? Sí, te refieres al reglamento del ajedrez, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, pieza tocada, pieza movida. Es decir, tú tocas una pieza y esa pieza la tienes que mover. Tú, por ejemplo, tú tocas un alfil, ese alfil lo tienes que mover, pero si, por ejemplo, tú has tocado el alfil y lo has dejado y, y lo has soltado ahí, ya no le puedes, tienes que dejarlo en la casilla donde lo has, ¿eh? Podríamos seguir con los 7 pasos que estamos aquí. Me voy a ausentar un momentito, pero me gustaría que tú hablaras aquí. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de estas cualidades mentales? Donde Franklin resalta la importancia de la cortesía y la ética en el juego. Me voy a ausentar un minutito. Gracias. De acuerdo. Bien. Bien, además de estas cualidades mentales, Franklin también resalta la importancia de la cortesía y la ética en el juego. Aboga por observar estrictamente las reglas del juego y ser equitativo. Estar dispuesto a conceder indulgencias si se espera recibirlas. Nunca hacer una jugada ilegal para salir de una dificultad o ganar ventaja, ya que esto despoja al juego de su placer y honor. Efectivamente, una jugada ilegal que podría ser, por ejemplo, tú estás en jaque y no te das cuenta y mueves otra pieza, ¿no? ¿Cuántas veces se da eso en el ajedrez actual? Se da por culpa del apuro de tiempo, ¿no? No apurar al oponente ni mostrar impaciencia durante su turno. Ser amable y consolador en caso de derrota, ganando así la estima y el respeto del adversario y los espectadores imparciales. Ser amable y consolador en caso de derrota. Todos sabemos que la primera regla del ajedrez es darle la mano al rival, tanto al comienzo como al final de la partida. Luego, esto no me extraña que una vez más los cimientos sea del tratado que este hombre dijo. Ujú. Y en esencia, Franklin ve el ajedrez como un modelo de la vida humana, con sus desafíos, estrategias y la necesidad de aplicar virtudes morales. Pues esto último,
¿Cuánto tiempo llevamos aplicando el ajedrez en la escuela? Que se ha sabido las bondades que tiene para los niños, ¿no? Pues ya, esto ya lo decía este hombre, ¿no? Sí. Y también quiero hacer, decir algo acerca de lo que comenta. Hay que tener en cuenta que en la época de Benjamín, pues no existía reloj. Entonces, Ujú. pues claro, cuando él dice estar dispuesto a conceder indulgencias si se espera recibirlas, ser Sí, equitativo porque al no existir el reloj, pues, pues entraba más el tema del honor, ¿no? Cuando tu rival pues podía pensar más, ¿no? Indefinidamente. Entonces también de alguna manera pues él recoge eso, ¿no? Y luego dice frases célebres de la moral del ajedrez. Aunque el ensayo es una exposición continua, se pueden extraer algunas ideas claves que funcionan como principios. El juego del ajedrez no es meramente una diversión ociosa. Varias cualidades muy valiosas de la mente, útiles en el curso de la vida humana, pueden ser adquiridas o fortalecidas por él, para que se conviertan en hábitos listos para todas las ocasiones. Bueno, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que sí, ha quedado más que demostrado que el ajedrez no es una actividad ociosa, que es mucho más. Arte, ciencia es la vida misma, lo es todo, ¿no? Se puede decir que el ajedrez. Luego, por jugar al ajedrez, entonces podemos aprender previsión, circunspección y precaución. La precaución de no hacer nuestros movimientos demasiado precipitadamente. Este hábito se adquiere mejor observando estrictamente las leyes del juego. Bueno, ahora, aparte, pues está el tema del reloj, como he dicho anteriormente, pues que eso pues es un poco el juez, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en una partida de 90 minutos, ¿no? Pues tú, pues lo que hemos hablado en anteriores entrevistas, pues vas pensando una y otra vez, vas descartando ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se sí. puede decir que tiene que ver con la precaución. Bueno, luego, ahora, si tu adversario tarda en jugar, no debes apurarlo ni expresar ninguna molestia por su demora. Hombre, claro, es que no había relojes. Entonces, claro, ahí entraba mucho la caballerosidad, la educación, el saber estar. Ahora, como todo eso está siendo arbitrado de alguna manera por el reloj, pues claro, eso era aplicable en la época de él. ¿No, no te parece? Sí, sí, como platicábamos antes, que conforme el tiempo va pasando, ciertas cosas van también cambiando, pero acuérdate de algo, no todos jugamos ajedrez en un torneo. A veces también es nada más por el placer de agarrar tu tablero, sentarte y jugar con alguien. Entonces pienso que ahí se aplica esto. Llevas toda Eh, la razón del mundo. a Lo ver, que se conoce como el ajedrez de café, que a mí sí, tanto me gusta, ir a una cafetería y jugar ajedrez bohemio, llevas razón, llevas razón. Yo lo estaba sobre todo en el extrapolando al ajedrez de ajedrez torneo. bohemio, En porque el fíjate ajedrez que bohemio yo ahí entra eso y esa educación y esa buena actitud. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo en esa corrección que me has hecho. Bien, pues la conclusión. La morada del ajedrez de Benjamin Franklin es un testimonio perdurable, efectivamente perdurable, de la visión de un hombre ilustre sobre el valor del juego como una herramienta para el desarrollo personal y moral, más allá de su función como entretenimiento. Franklin eleva el ajedrez a una disciplina que moldea el carácter. Su ensayo subraya la relevancia de cualidades como la previsión, la circunspección y la precaución, que son esenciales tanto en el tablero de ajedrez como en las decisiones diarias de la vida.
Además, el énfasis en la ética y la cortesía durante el juego refuerza la idea de que la forma de que interactuamos con los demás, incluso en una competencia, refleja nuestros valores más profundos. En última instancia, Franklin nos invita a ver el ajedrez no solo como un medio para ejercitar la mente, sino como una escuela de virtudes. Al aplicar los principios del juego a la vida, podemos mejorar nuestra toma de decisiones, anticipar consecuencias y fundamentalmente cultivar un comportamiento honorable y respetuoso, que son pilares para una sociedad justa y civilizada. Su legado perdura recordándonos que incluso en el ocio hay lecciones profundas a aprender. Ese es el ajedrez bohemio, el ajedrez como hobby, el ajedrez que puedes tú sentarte con tu madre, con tu hermano, con tu amigo, con algún extraño, porque no hay una belleza más grande que vayas con tu tablero y te sientes en un café y alguien te diga, juega, sí, yo también una partida. Bueno, un eh, parque. no hay un placer más grande que eso, no lo hay. O el ajedrez que llegas y te sientas con tu amigo a jugar, pides tu vino, disfrutas la partida, disfrutas el tiempo. Ese ajedrez romántico no debería de perderse porque ese es el ajedrez que nos genera placer, que pareciese Efectivamente. que es ocioso, pero no, nos ayuda a comprender que en la vida a veces no todo tiene que ser en función de dinero, no todo tiene que ser en función de estar siempre siendo proactivos, sino que muchas veces las cosas pasivas, el conocimiento, el sentarte, el disfrutar, te eleva mucho más que el estar todo el tiempo corriendo, todo el tiempo compitiendo por algo. Esto prácticamente lo que hemos hecho hoy es como un reconocimiento al ajedrez romántico, al ajedrez bohemio, al ajedrecista que está allá afuera, que juega ajedrez solamente por el amor de jugar. Se me ha venido a la cabeza Central Park, Uh -huh. que es una de mis sueños, ¿no? Poder Pero estar yo en Central Park. fíjate que desgraciadamente, Franco, todos pensamos hoy en el Central Park. Hay diferentes jugadores en el Central Park. Desgraciadamente, hay mucha gente que ha vuelto del ajedrez como una forma de hacer dinero y juegan por dinero. Yo eso lo ¿Ok? rechazo por completo. Eso está demasiado romantizado, pero aquí Wow. en Los Ángeles, por ejemplo, tú puedes ir a Santa Mónica, puedes llevar tu tablero y de repente hay alguien ahí ya con su tablero ¿En serio? esperando jugar ajedrez y te sientas a la orilla de la playa, compras Wow. A la orilla de cerveza, la playa. juegas tu partida y fíjate que no es tan popular como lo es el Central Park. Wow, eso es maravilloso, es Y mágico. eso, estás viendo la playa, ahí hay un tablero gigante, juegas ajedrez con un completo desconocido y lo disfrutas. Wow. Me has Así que dejado. gracias, Franco. No, a ti siempre. Ajedrez y filosofía y esperamos que a la gente que vea esto le guste y le agrade. Y gracias a ti por tu tiempo y tu A amor ti. para ajedrez inclusivo. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Espero que les haya gustado y nos veremos en futuras entrevistas y estudios que voy a ir preparando. Gracias, Pronto. Franco. Adiós, Telma.